Vamos con las noticias de las 7, con la ayuda precisamente de doña Carmen. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba una resolución de Estados Unidos pidiendo que se ponga un rápido fin al conflicto e insta además a que se logre una paz duradera en Ucrania. El Consejo de Seguridad aprueba por primera vez desde el inicio de la guerra de Ucrania esta resolución, que además ha sido apoyada por Rusia y por China, con la abstención de los miembros europeos. La resolución, que llama a la paz sin condenar explícitamente a Rusia, refleja el cambio de la política exterior estadounidense con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y que está marcando un distanciamiento con la Unión Europea. De esta manera, la Asamblea General de la ONU, Washington y Bruselas han confirmado sus divergencias. Bueno, pues acaba de pasar algo que en cierto modo es histórico, en el sentido de que Estados Unidos y Rusia han votado conjuntamente una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU instando a poner rápidamente, todas las palabras son importantes, que se ponga un rápido fin al conflicto e insta además a que se logre una paz duradera. Muy curiosa la votación, porque en esa votación han votado a favor 10 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y se han abstenido 5, los 5 miembros europeos del Consejo. Han votado a favor, pues, Estados Unidos, Rusia, China y el resto de miembros no europeos del Consejo, y los europeos, pues, se han abstenido. Lo cual, pues, tiene una gran importancia el hecho de la abstención, porque les recuerdo que de esos 5 miembros europeos que se han abstenido, hay 2, Francia y Reino Unido, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo cual significa que podían haberse negado a que esa resolución saliera aprobada, pero en lugar de negarse, lo que han hecho ha sido abstenerse. Todo lo que vamos a ver en las próximas semanas, todo lo que estamos viendo en las semanas anteriores, pues tiene un poco de farsa. Es decir, los miembros europeos del Consejo de Seguridad, pudiendo haber vetado la resolución, se limitan a abstenerse para decir no estamos a favor, y de hecho en la reunión de la Asamblea General de la ONU, no del Consejo de Seguridad, pues Francia presentó una serie de enmiendas para, en lugar de calificar de conflicto, calificar de agresión la invasión de Rusia a Ucrania, en esa línea. Y bueno, pues en la Asamblea General de la ONU se aprobaron esas enmiendas de Francia, no en el Consejo de Seguridad. Francia podía haber vetado, no lo ha hecho, y ante lo que estamos es ante la política de gestos. ¿Cuál es el gesto que ¿Cuál es el gesto que hace Estados Unidos? ¿Qué mensaje lanza? Pues lanza el mensaje de que las conversaciones de paz van a toda velocidad, que hay que poner rápido fin a la guerra y que Estados Unidos y Rusia están de acuerdo en ello, que China no se opone y que, bueno, pues la Unión Europea hace como que se opone, pero deja que la resolución de Estados Unidos sea aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Europa, pues, quiere marcar perfil propio en todo el tema, más de cara a la galería que de otra cosa. Y lo demuestra el hecho de que ayer se produjo, además de esa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, con la aprobación por primera vez de una moción conjunta entre Estados Unidos y Rusia en 30 años, creo. Ayer se produjo otra reunión que ilustra por dónde van los tiros más allá de los gestos teatrales. Ayer se reunieron Trump y Macron en Washington. Escuchen.
Reunión en Washington del presidente norteamericano Emmanuel Macron, quien lidera la iniciativa europea por la paz en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su prioridad es negociar directamente un acuerdo para poder poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no descarta un alto el fuego. Macron advirtió a Trump sobre el riesgo de pactos débiles con Rusia, recordando la falta de garantías en acuerdos previos con Putin. Tras la reunión mantenida con Emmanuel Macron, Trump aseguró que Vladimir Putin estaría dispuesto a aceptar tropas europeas en territorio ucraniano como parte del pacto, lo que supondría un giro en la postura rusa. Además, el propio Donald Trump anunció que recibirá próximamente a Volodymyr Zelensky en Washington para avanzar en el acuerdo sobre la cesión de recursos naturales a cambio de ayuda militar. Mientras tanto, Francia y Reino Unido lideran una iniciativa para desplegar esa fuerza de reasignación europea con hasta 30.000 efectivos para reforzar la seguridad de Ucrania en caso de un acuerdo de paz. Bueno, pues ayer en esa reunión de Trump con Macron, todo eran risas, todo eran mieles, cruces de declaraciones con bromas incluidas. Una cosa es de cara a la galería lo que se dice, una cosa es la escenificación que se puede realizar de Trump, qué malvado lo que quiere hacer. Y otra cosa es la realidad, y la realidad es que las conversaciones de paz no es que vayan a empezar, es que ya han empezado hace muchos días y continúan a toda velocidad, y muy posiblemente Trump logre su objetivo de que haya una paz duradera en Ucrania a no mucho tardar. De hecho, ayer en la reunión entre Trump y Macron, pues Macron alabó los esfuerzos de paz que está haciendo Trump, aunque le dijo que tiene que tener cuidado con las condiciones y tal, cosa que me parece un anuncio pues perfectamente razonable. Por supuesto que debe tener cuidado, y por supuesto que en esas negociaciones todas las voces implicadas tienen que escucharse, es decir, Ucrania quiere una serie de condiciones de seguridad y pues evidentemente habrá que dárselas. Hasta ahora Rusia se negaba a que hubiera fuerzas europeas en Ucrania después de conseguida la paz para conformar una fuerza de interposición. Ayer, sin embargo, Trump reveló pues que Rusia aceptaría esa presencia de fuerzas europeas. ¿Quiénes son los que pondrían los soldados? Pues por el momento quienes se han ofrecido, y a Trump le parece estupendo, han sido el Reino Unido y Francia. Así que, bueno, pues vamos avanzando en lo que son los distintos aspectos de una paz, que no es sencilla, evidentemente, en este tipo de paz. Después de una agresión como la de Rusia a Ucrania, pues es muy difícil conseguir algo que satisfaga a todo el mundo. Bueno, pero habrá que intentar que la solución sea lo mejor posible. Como ya les he dicho en otros programas anteriores, la negociación entre Estados Unidos y Rusia va más allá de Ucrania, lo cual es bueno para Ucrania. Si estuviéramos hablando de discutir solo qué pasa en Ucrania, pues entonces las armas de negociación con Putin serían menores. Pero hablamos de otras cosas, hablamos de acuerdos que puedan establecer Rusia y Estados Unidos de cara al futuro en el terreno económico y o diplomático. Hablamos de proyectos económicos concretos, por ejemplo en zonas como las del Ártico. Vamos, que Trump tiene cartas para ofrecerle a Putin a cambio de conseguir mejores condiciones para Ucrania. Y todos son conscientes de ello. Son conscientes los europeos que fingen estar en contra y que Trump caca pis pedo culo. Es consciente Zelensky. De hecho, en aquel tuit insultante que Trump puso sobre Zelensky, cuando a Zelensky le hizo el feo de echarse atrás en algo que parecía previamente acordado en la conferencia de seguridad de Múnich, pues decía, Trump recalcaba precisamente eso: soy el único que puede conseguirte un acuerdo bueno. Y es verdad.
nos guste o no nos guste, pues le caiga a uno bien o mal. Trump es el único que está en estos momentos en condiciones de conseguir para Ucrania el mejor de los acuerdos posibles, incluyendo un acuerdo posterior a la paz donde Estados Unidos y Ucrania establezcan una alianza económica estratégica que serviría de dos cosas: primero, para reconstruir Ucrania, y segundo, para que la opinión pública americana aceptara el papel de, entre comillas, garante de Ucrania que Estados Unidos podría adoptar. Bueno, pues que al final, después de muchos dimes y diretes y después de muchos titulares que lo que hacen es fijarse en cosas absolutamente menores, lo cierto es que las conversaciones de paz van adelante con la anuencia de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania y de los aliados europeos, por mucho que los aliados europeos pues vayan haciendo paripés de cara a la galería. Paripés, como por ejemplo la reunión ayer en Kiev de distintos líderes europeos, Pedro Sánchez incluido, con el presidente Zelensky. Escuchen la nueva promesa de Pedro Sánchez, que para Valencia no manda ayuda, pero eso sí, tiene 1.000 millones de euros en armas para Ucrania. Escuchen. En el tercer aniversario de la invasión rusa, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y otros 12 líderes europeos se reunieron en Kiev para reafirmar su respaldo a Ucrania. Allí Pedro Sánchez anunció un nuevo paquete de ayuda militar de 1.000 millones de euros, mientras que la Unión Europea confirmó un pago de 3.500 millones de euros para el mes de marzo. Además, Bruselas aprobó su 16º paquete de sanciones contra Rusia, centrado en sectores clave de su economía y en frenar la evasión de las restricciones. Líderes como Justin Trudeau o Rishi Sunak también prometieron apoyo financiero y militar, mientras que Ursula von der Leyen destacó la necesidad de acelerar la entrega de armas y aumentar la producción de defensa en Europa. Con estas medidas, la Unión Europea pretende mostrar que aún juega un papel determinante en la estabilidad de Ucrania y en la seguridad europea. Bueno, pues nada, Pedro Sánchez ayer dijo que va a darle otros 1.000 millones de euros a Ucrania en armas para que así los ucranianos puedan defenderse de las armas que Putin compra con los más de 2.000 millones de euros en gas que le compramos al año. O sea, le compra más de 2.000 millones de euros España en gas a Rusia, con los que Rusia evidentemente compra armas, y a Zelensky le damos 1.000 millones de euros. Yo invitaría a todos aquellos que dicen no hay derecho a dejar a los ucranianos tirados, yo invitaría a que hagan un par de reflexiones. Primera reflexión: ¿ustedes creen que Pedro Sánchez, a quien la libertad de los españoles o de los europeos le importa un soberano bledo? ¿Ustedes creen que Pedro Sánchez, a quien la democracia le importa un soberano bledo, como demuestra con la violación sistemática de todas las normas existentes en nuestro país? ¿Ustedes creen que a Pedro Sánchez, que está rodeado por una trama multiforme de corrupción brutal, ¿ustedes creen que a ese Pedro Sánchez le importan un bledo la libertad de los ucranianos, la democracia ucraniana? ¿En serio? ¿Sí? ¿Verdad que no? Vale. Entonces pregúntense, ¿por qué Pedro Sánchez tiene interés en que siga la guerra de Ucrania? No sé, me llamarán mal pensado si creo que aquí hay muchísima gente desde hace 3 años llevándoselo crudo con la guerra de Ucrania, fingiendo que se ponen sanciones a Rusia mientras sigue fluyendo hacia Rusia el dinero para comprar armas y por otro lado le damos armas a Ucrania. Tengo la sensación de que hay muchísima gente haciendo muchísimos negocios desde hace 3 años y llevo denunciando pues desde el principio la farsa de las sanciones a Rusia, que por un lado decimos que le sancionamos y por otro lado fluye el dinero hacia Putin de una manera brutal. Si yo fuera ucraniano
pues yo resistiría hasta el final. Me daría igual que hubiera posibilidad de victoria o no. Si estoy luchando por la independencia de mi patria frente a un invasor, pues lucharé hasta que no pueda hacerlo ya porque me hayan pegado un tiro en el frente. Pero lucharé. Por tanto, si yo fuera ucraniano hoy, yo sería partidario de continuar con la guerra hasta derrotar a Putin, hasta que los tanques ucranianos entren en Moscú. Porque estoy convencido de que la razón está del lado de Ucrania. Putin es un invasor, los ucranianos están defendiéndose de una invasión. Pero eso es lo que yo haría si fuera ucraniano. No soy ucraniano. Entonces a mí el dilema moral que se me plantea es el siguiente. Si yo fuera ucraniano, sería partidario de continuar la lucha. Pero yo estoy en el sofá de mi casa, a miles de kilómetros de Ucrania. Y entonces, el dilema es, ¿tengo fuerza moral para decirle a los ucranianos, seguid peleando, seguid luchando por vuestros derechos, seguid luchando por vuestra patria, mientras mi gobierno financia el esfuerzo militar de Putin? Lo siento, no tengo fuerza moral para hacer eso. Porque eso es mandar a la gente a morir para absolutamente nada. Porque a quien mi gobierno, Pedro Sánchez, que ayer dice que le iba a dar 1.000 millones de euros a Ucrania, está ayudando realmente es a Putin, a quien le compra más de 2.000 millones de euros año en gas. Entonces, ¿cómo narices puede alguien pensar que yo puedo decirle a los ucranianos, sigue peleando, chavalote, mientras estoy en un país cuyo gobierno está ayudando a Putin? ¿Comprenden por qué no puedo seguir animando a los ucranianos a morir en las trincheras? Si a mí, todos estos que dicen, no, es que esta paz es premiar a... ¿Cómo que esta paz es premiar a un dictador? Pero si le llevamos premiando 3 años, si le llevamos comprando hidrocarburos y otras cosas como si no hubiera un mañana, si hay gente traficando con cosas que en teoría Putin no nos puede vender, pero mediante triangulaciones nos vende. ¿Cómo que esta paz es premiar a Putin? Desde el minuto 1 ha estado la Unión Europea premiando a Putin. Y ya está bien, porque quien lo pagan son los ucranianos con su sangre. Lo siento. Y yo a eso no juego. A la libertad de Ucrania juego. Entonces, cuando todos estos que dicen, no, la paz no, convenzan a Europa de que deje de financiar a Putin, pues entonces yo me sumo al coro de voces que anima a los ucranianos a luchar en una guerra que es justa. Mientras tanto, no. Me pasa como con lo de Venezuela. Yo en 2011, 2012, 2013... pues yo animé desde las redes a los venezolanos a echarse a la calle para derribar al dictador venezolano. Yo les animé a esa lucha heroica, hasta que dejé de animarles. ¿Y cuándo dejé de animarles? Pues cuando me di cuenta de que Europa lo que estaba jugando era a sostener en el poder a Maduro a cambio de concesiones petrolíferas o mineras en el arco del Orinoco. Bueno, en ese momento me di cuenta de que era inmoral animar a los venezolanos a morir en la calle para absolutamente nada. Y dejé de hacerlo. Seguí apoyando a los venezolanos, pero ya sin animarles a morir para nada. Entonces, pues, no sé, yo creo que estamos hablando de seres humanos y que con los seres humanos, pues lo que hay que hacer es apoyarles cuando sus luchas son justas, pero desde luego no empujarles a la muerte en vano, mientras tus gobiernos apoyan a los enemigos de quienes están luchando por su libertad. Pedro Sánchez anuncia 1.000 millones en armas para Ucrania. Gracias, Pedro, por seguir fingiendo que apoyas a Ucrania mientras compras gas a Putin. Bueno, en Estados Unidos ya saben ustedes que se está produciendo una revolución en todos los órdenes. Hasta ahora lo que había era un tablero de juego marcado por la ideología progre. Independientemente de quién estuviera en la Casa Blanca, las normas estaban trazadas y el camino estaba trazado. Podía llegar alguien a la Casa Blanca del Partido Republicano
pero son los activistas progres los que dominaban la estructura de la administración, los medios de comunicación, todo ese estado paralelo conformado por ONGs, think tanks, etcétera, que están subvencionados con dinero público. Vamos, que los progres marcaban el rumbo, tiraban de la cuerda y establecían el tablero de juego. Y daba igual quién llegara a la Casa Blanca. De hecho, cuando Trump llegó en 2016, llegó con la intención de reformar el tema y no le dejaron, porque las estructuras de poder estaban bien ancladas y le sabotearon desde el minuto uno, desde los medios de comunicación, desde todo tipo de organizaciones de la, entre comillas, sociedad civil y desde la propia administración. Y esta vez Trump pues ha llegado con la lección aprendida y está arramblando con absolutamente todo. Y está consiguiendo que una parte del Partido Demócrata le empiece a comprar determinadas partes de sus esfuerzos de reforma. Ha conseguido, por ejemplo, neutralizar, salvo en el caso de la gobernadora de Maine, la gobernadora demócrata de Maine, pues neutralizar ese intento de establecer ciudades santuario. Nos vamos a negar a cumplir las órdenes de Trump en temas de deportaciones ilegales. Así que te vas a negar a cumplir la ley. Bueno, pues tendrás que enfrentar las consecuencias. Para empezar, la congelación de fondos federales a tu ciudad o a tu estado. Oiga, se les ha pasado la tontería a todos, menos a la gobernadora de Maine, que bueno, pues tendrá que enfrentar la congelación de fondos federales y ella ha anunciado una batalla legal en los tribunales. Pero hay más casos, por ejemplo el senador Fetterman del Partido Demócrata, que ya se ha descolgado en algunas votaciones votando junto con los republicanos y que representa, por cierto, una corriente muy interesante dentro del Partido Demócrata, porque es esa corriente más obrerista, o si quieren más populista, o si quieren más defensora de la gente que tiene menos, en lugar de ser lo que es el resto del Partido Demócrata, que no es más que una maquinaria de defender a los ricachones pijoprogres que han tomado el Partido Demócrata desde hace muchísimo tiempo. Y ahora se nos une otro ejemplo de demócrata que se descuelga de la línea oficial del Partido Demócrata, el alcalde de Nueva York. Escuchen. El demócrata Eric Adams, alcalde de Nueva York, anunció el cierre del centro de acogida de inmigrantes ilegales del Hotel Roosevelt ante la drástica reducción en las solicitudes de asilo, que pasaron de 4.000 por semana en 2023 a unas 350 actualmente. Durante su apertura, el centro gestionó la llegada de hasta 173.000 inmigrantes. La disminución del flujo migratorio se atribuye a las políticas restrictivas del gobierno de Donald Trump. Adams, acusado de alinearse con Donald Trump para frenar sus investigaciones en su contra, defendió la medida como parte de la reestructuración del sistema asistencial de la ciudad. Bueno, pues el alcalde demócrata de Nueva York ha asumido las políticas de inmigración de Trump. Recordemos cómo está Nueva York. Nueva York ha estado regido por otros alcaldes del Partido Demócrata que pues, estaban con el rollo ese de las ciudades santuario, bienvenidos los ilegales y todas esas cosas, y se dedicaban a criticar a los gobernadores republicanos del sur de Estados Unidos que decían que aquello era insoportable, hasta que los gobernadores republicanos del sur de Estados Unidos, empezando por el de Texas, pues dijeron así, que vosotros desde Nueva York decís que bienvenidos los inmigrantes ilegales y que nosotros, que somos los que estamos sufriendo la avalancha aquí en el sur, somos unos canallas por no querer que entren los inmigrantes ilegales. Estupendo, tío. Desde mañana empiezo a mandarte a Nueva York a los inmigrantes ilegales en autobuses. Y empezaron a hacerlo. E incluso pues lo que hicieron alguno de estos gobernadores republicanos demócratas es mandar algún autobús lleno de inmigrantes ilegales pues a esa zona rica que se llama Martha's Vineyard, que es como La Moraleja, podríamos, o yo que sé, La Moraleja o Sotogrande o algún sitio de este donde los ricachones se compran sus mansiones,
pues empezaron a mandar algún autobús también a esas zonas donde viven estupendamente tantos progres del Partido Demócrata Americano. ¿Qué pasó? Pues que los autobuses que llegaron a Martha's Vineyard, a estas zonas tan ricas de el norte de Estados Unidos, pues duraron 24 horas. Los progres de esas zonas dijeron: Dios mío, ¿qué hace aquí esta gente maloliente? Y les mandaron fuera de Martha's Vineyard, que es una isla. ¿Y qué pasó con los inmigrantes que llegaban a Nueva York? Pues que empezaron a saturar la capacidad de acogida de Nueva York. Y entonces llegó un momento donde en Nueva York dijeron: bueno, ¿y qué hacemos? Y empezaron a meter a los inmigrantes en autobuses y mandarlos a Canadá. En cuanto sufrieron la avalancha, se les acabó la tontería. Al final se ha hecho con la alcaldía de Nueva York uno del Partido Demócrata, Adams, que es peculiar dentro del Partido Demócrata. Por ejemplo, es un fiel defensor de Israel, cosa que no todos en el Partido Demócrata comparten. Y ahora mismo, pues Trump ha dicho que hay que empezar a expulsar ilegales y ha tomado la decisión de cerrar pues uno de los hoteles más emblemáticos de Nueva York, donde se estaba alojando a esos ilegales, y ha declarado que va a colaborar con la administración Trump en la expulsión de todos esos ilegales que han llegado a Nueva York gracias a la demagogia de sus predecesores del Partido Demócrata en la alcaldía.